El volcán de La Palma continúa en máxima actividad. Esta mañana el cono se ha roto por la parte suroeste, dejando una colada enorme de bloques muy grandes desplazándose por la ladera en dirección al mar. La lava discurre de forma más fluida y más rápida que las primeras coladas de la erupción. Y esta es la señal en directo de las violentas explosiones que se intensificaron la pasada tarde, que siguen lanzando material piroclástico y cenizas con mucha fuerza, lo que obligó a ampliar el perímetro de exclusión en torno al volcán. Buenas tardes. Este fin de semana, aparte de estos telediarios, los hacemos desde aquí, desde La Palma, una semana después de la erupción. Estamos en el municipio de El Paso. Desde aquí observamos claramente la boca principal del volcán y la expulsión de ese material incandescente y de gases. El aumento de la actividad volcánica ha obligado al desalojo de unas 200 personas más en las últimas horas. En total ya hay unas 6.000 y ahora preocupa esa tercera boca. Miguel Elmir. Así es, se ha abierto un nuevo foco de emisión. Un equipo de geólogos del CSIC ha constatado con el vuelo de un dron que se ha roto el cono volcánico por su cara suroeste. Una enorme colada de grandes bloques se dirige ahora hacia el mar. Hoy en día esa casa no existen recuerdos, no existe nada. Nos fuimos con lo opuesto, allí quedó todo, toda una infancia. Además me evacuaron porque mi hijo estaba afuera y hoy yo, porque si yo estoy dentro no salgo. Y este es uno de los barcos de refuerzo que se han habilitado para salir de La Palma ante la cancelación de vuelos por la nube de ceniza. El aeropuerto sigue inoperativo y AENA limpia la pista y la plataforma de cenizas, pero todo lo condiciona la evolución de la nube. Y sigue la ola de solidaridad con los afectados por el volcán. Lo ves desde aquí, ya desde aquí como que se te encoge el corazón. Yo no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser estar allí. Esto es ropa, ¿verdad? Sí, ropa. La respuesta a la ayuda ha desbordado todas las previsiones. Desde muchos puntos del país, grupos de ciudadanos se han organizado para conseguir todo lo que se pueda necesitar. Pero vamos ahora con más noticias, Diego. Gracias, Lara. Enseguida volvemos en directo a La Palma. Vandalismo en el macrobotellón de Barcelona de anoche. Está en plenas fiestas de la Mercè. 40.000 personas se han reunido en pleno centro de la ciudad por segundo día consecutivo. Ha derivado en actos vandálicos. Hay 13 heridos con arma blanca y 20 personas detenidas. El expresidente Carles Puigdemont sigue en Cerdeña. La justicia italiana le dejó ayer en libertad. Hoy ha mantenido un encuentro con el alcalde de Alier y el presidente de la isla. Y ha participado en el Festival de Cultura Catalana, que fue el motivo de su visita aquí. El presidente Pere Aragonès llega con retraso. Isabel Palacios. El presidente catalán Pere Aragonès ha viajado en barco, no ha llegado a tiempo a la recepción en este ayuntamiento del Alguer, pero nos aseguran que esta tarde sí vamos a ver a Aragonès con Puigdemont paseando por estas calles. Un Puigdemont al que hemos visto ya esta mañana porque mantiene la agenda que tenía prevista antes de ser detenido. Mañana se celebran elecciones federales en Alemania. Dr. Angela Merkel, gut, dass Sie hier sind. Y este es el último acto electoral de la vida política de la canciller Angela Merkel, que ha apoyado hoy al candidato de la CDU en el acto de final de campaña. Los dos principales partidos llegan muy igualados a estos comicios, según los sondeos. El 43% de los alemanes ya ha votado por correo. Y última jornada de esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, que acabará con la entrega de la Concha de Oro esta noche. De momento, a estas horas, la única concha segura es esta que está aquí a mis espaldas, porque el jurado ha deliberado. Ellos son los únicos que saben el palmarés, un palmarés que tendrá seguramente mucha presencia femenina, pero que se desvelará en torno a las 21:30 de esta noche. Y otra boca nueva. Esto es el diablo. Tienes todo ahí y de repente te quedas sin nada.
Y seguimos viendo en directo la erupción volcánica que se intensificó 6 días después de la primera explosión. Esta mañana se ha roto una parte del cono del volcán, se ha abierto una nueva boca por la que la lava avanza por el mismo camino abierto por las primeras coladas. La fumarola alcanza los 5 kilómetros de altura.